Esta es la historia. La historia de una mujer que, renegada por el resto del mundo, intenta de no ser atrapada por marcianos. Sí. Extraterrestres. La atrapan. Ya lo descubriremos en... Esta misma mujer practica cómo sonreír frente a un espejo mientras escoge un vestido más idóneo. Con dudas, una vez puesto el vestido, se pone a coser otro, lo cual tiene todo el sentido, así nunca se le acaban los vestidos por estrenar. Entra a su carro y sigue ensayando su sonrisa hasta llegar a donde un hombre que ella lo saluda. Pero él la ignora, además de torcerle los ojos. Deja en el correo 2 sobres, para luego mirar la naturaleza sentada en ella. En un cementerio, nuevamente saluda a un grupo de gente con molestia, para luego esconderse mientras ve a una pareja darse cariño. Escribe en una especie de diario ya en casa. Cuando llega una mensajería, y hace una seña como tapándose del sol, aunque no haya sol. Busca el paquete dejado por un irresponsable mensajero que tira los paquetes como si fuesen pelotas. Se pone a bailar música de esa época, supongo. Toma foto a lo que llegó. Bebe, cocina, sigue bailando, no atiende el teléfono, sigue escribiendo, sigue bebiendo, sigue como esperando algo más. En la noche, sigue mirando las cosas como si esas cosas la miraran a ella. En la oscuridad de la noche, todo se disipa cuando todas las luces se encienden, incluso la música, pero luego se apaga. Entra el viento o quién sabe qué, porque se escucha algo en la basura. Ella despierta y va a ver qué es. Con mucha curiosidad, cuando baja, ve que la puerta está entreabierta y escucha sonidos debajo de su casa. Corre por toda la casa hasta que el sonido de la escalera la delata. Ella, con miedo, se quita las cholas. Y la cosa que entró ya empieza a subir, junto con ella. Con mucho miedo de lo que será esa cosa, abre la puerta de su cuarto, haciendo un sonido raro, tenebroso, como un cerdo, pero aún más extraño. Sus sonidos no son los únicos extraños, ya que tiene patas de un animal raro y dedos delgados como de gallina. Se va por la ventana, para el alivio de la muchacha, quien intenta bajar de su cuarto, lográndolo y cerrando la puerta. Pero cuando ella menos lo espera, todas las luces y sonidos se encienden sin lógica alguna. Con pánico, lo apaga todo y ahí sí intenta llamar por teléfono, pero un sonido horrible no le permite continuar. Aparece la cosa desconocida, que provoca más pánico en esta mujer, intentando esconderse en la cocina. El sonido de la línea telefónica es lo único que escuchamos, al mismo tiempo que la cosa ubica a su víctima yendo por ella, mostrándose por encima de la nevera, solo dejando ver sus ojos negros gigantes y su cabeza típica de las películas extraterrestres. A partir de este momento le llamaremos E.T. Ya será imposible para esta mujer escapar de este E.T., que se mueve de forma sobrehumana, teniendo la capacidad de encender y apagar cosas. Pero ella, increíblemente, fue más rápida que él al clavarle unas tijeras con las que atraviesa su cabeza mientras ella lo observa en el suelo. Amanece, los pájaros cantan, ella está toda lastimada por la batalla que tuvo con un E.T. en la noche. Su peor noche seguramente. Ella toma la decisión de arroparlo. Taparlo. Con asco, toma un pañuelo e intenta llamar. No hay línea, no hay luz, al menos hay agua, pero sin luz. ¿Qué es esto, Venezuela? Con bata de dormir, entra al carro, pero tampoco funciona. Va al baño, intenta lavarse. ¿Cómo limpiar toda esa pesadilla vivida? Se alista y ya tomó una decisión de qué hacer. Tapar su casa con un mueble, ya que la puerta desapareció. Sale en bicicleta, pero en el camino encuentra un carro volteado. Al llegar a la casa de un vecino, la encuentra en un estado igual al de su casa. Al llegar al pueblo, va de inmediato a la estación de policía, recibiendo un escupitajo de la misma mujer que se daba cariño con un policía, recibiendo como el desprecio de los otros policías con miradas tipo ¿y esta qué? Esta mujer, atormentada por todo lo que ha vivido, se refugia en una pared para agacharse e intentar calmarse. Cuando ve un autobús de viaje, se le ocurre la idea de irse. Con una gorra y lentes negros, emprende su viaje. Dentro del autobús encuentra a personas que emiten los mismos sonidos del E.T. muerto, con el que peleó la noche anterior.
escapando del bus como puede y corriendo hasta un bosque, donde encuentra una propiedad privada con todas las características de una iglesia. Al no poder entrar, se pone enfrente de una tumba, pero ahora será una nube negra en forma de tormenta la que la amenaza. Ella sentirá esa amenaza, escapando como puede. Lo siguiente que encontrará será un grupo de gente haciendo un ritual a la misma nube gigante. Esta mujer regresa a su casa con la sorpresa del mal olor despedido por el E.T. muerto. Sale afuera en busca de algo, serenidad, valor, astucia, parece que lo encontró. Regresando a su casa, arma todo un plan, una especie de seguridad en contra de lo que viene. Cual mi pobre angelito se prepara para las cosas que piensan entrar a su casa. Quienes no dan tregua y de una llegan, llevando el cuerpo muerto de E.T. en el mejor servicio funerario de la historia. Ella se refugia en la parte de abajo de su casa, esa casa gigante. Pero huir de un E.T. es más difícil de lo que crees. El E.T. baja tranquilamente a la misma zona donde está ella. Esta mujer, tomando su arma favorita, tijeras, el E.T. ya estando enfrente de ella lo enfrenta. Él le quita su fotografía más querida que tiene de su hermana para luego atacarla con todo lo que puede. Ella pierde cualquier tipo de asco y lo muerde atacando con todo lo que puso a calentar en su cocina, esquivando una especie de luz que atrae todo lanzada en una nave espacial. La persecución no acaba y ahora será en el baño donde ella termina clavando un palo a este nuevo E.T. que la buscaba. Protagonista 2, E.T. 0. Un nuevo E.T. afuera de su casa se deja ver, pero será un humano, o al menos eso es lo que aparece, el que la atrapa y por los pelos la lleva arrastrada. Cuando el aro de luz nuevamente sale para absorberla, como puede, escapa del humano cómplice de los E.T.s, absorbiéndolo a él y matándolo, ya que claramente los E.T.s no quieren cualquier humano, quieren a esta mujer que no ha dicho una palabra en toda la película. Obvio, ese es el estilo de la película, aquí nadie habla, y sí se puede hacer una película emocionante y muda. Un nuevo E.T. enorme, porque es mucho más grande que los anteriores. Obvio. La persigue a 4 patas, esta vez siendo de un gran tamaño, ya lo dije, bueno. Y siendo esto un problema para él, ya que termina atascado dentro de un carro. Esta mujer ve esa oportunidad para prender el carro y esperar a que este explote, haciendo barbacoa de E.T. Ella observa orgullosa ese pequeño triunfo. La nave, ya impaciente, lanza de nuevo la luz absorbedora sin éxito. Esta mujer tiene más agilidad que un gato. El cuarto E.T. a través de poderes telepáticos la hiere tirándola contra la pared. Pero increíblemente, ella se levanta y ahora sí que sí, la luz absorbedora la controla, batuqueándola de arriba para abajo cual muñeca. Cuando está en la parte de arriba de la casa, observa cara a cara con este E.T. Este E.T., haciendo un gesto asqueroso, saca algo de su boca. Igual de asqueroso, una cosa que tiene toda la intención de entrar en ella, obligándola a abrir la boca y la cosa entrando en su boca. Hasta que ella despierta, como si fuese un sueño, viendo entre felicidad y miedo. Al bajar de su cuarto se encuentra con una mujer, parece la hermana. Entre alegría y confusión le pide disculpas. Para lo siguiente que hacer es sacarse la cosa fea del E.T. dentro de su boca, tirándola, recibiendo gritos molestísimos desde arriba, para que luego la nave vuelva a sacar la luz absorbente y esta mujer corra lejos para intentar escapar. Esto no fue un sueño, los marcianos le quieren hacer creer que sí, lo es. Dentro del bosque se encuentra una mujer como de su misma apariencia física, que simplemente la apuñala en el estómago. Pero nuestra chica escapadora la apuñala en el cuello a ella, que parece ser su hermana, ya que ambas llorarán la pérdida de la otra, mientras que nuestra protagonista la tiene en sus brazos. Nuevamente, cuando camina por el bosque, ya por fin la luz la chupa para arriba, quedando inamovible mientras un E.T. la rodea. La toca con sus dedos largos de gallinas. Nuestra protagonista tiene una visión de ella viendo cómo a su mamá y hermana se las llevaban la luz absorbente. Cuando sale de su casa ve al policía cariñoso siendo absorbido, pero luego vemos a una niña que le pega con una piedra a otra.
luego que la otra la empujó. Una defensa algo desproporcionado pero con muchas interpretaciones, sobre todo luego de ver a esas dos niñas más grandes y cuando nuestra protagonista toca la mano de la que supongo es la hermana. Una luz la rodea desde arriba, ante la mirada de varios ETs. Cuando el ET retira su dedo de nuestra protagonista, estos empiezan a hablar entre ellos y yo no hablo de extraterrestre, pero creo que llegan a la conclusión que las hermanas ya se perdonaron. La hermana asesinada perdona a su hermana que acabó con su corta vida. Pero de repente ella nuevamente cae a la tierra. En el suelo ya tirada, se ríe. Como si hubiese pasado un juego difícil que nunca pensó que pasaría. De vuelta a la normalidad, nuestra protagonista está feliz siendo saludada por todos, teniendo muchos empleados, bailando con el que parece ser el hombre que le gusta. Luego bailando con otra mujer y luego lanzándonos un beso frente a la cámara, como diciendo, ¿estás claro de lo que acabas de ver?